don Hernán Calderón, presidente de CONADECUS, la Corporación Nacional de los Derechos de los Consumidores. ¿Cómo está, don Hernán? Muy buenos días. Buenos días, Claudio. Un abrazo para todo, para ti y para toda la gente del sur. Para todas y todos aquí un abrazo y un año nuevo. Bueno, ojalá el mejor de los años que sea este que hemos iniciado. Que Dios lo escuche, Y estimado. para todos. Así que saludos para todos. Que Dios lo escuche porque de una u otra manera todos los economistas, tanto liberales como un poco más conservadores, algunos un poco más progresistas, vaticinan un año un poco complejo desde el punto de vista económico. ¿Cuál es tu mirada, Hernán, respecto al punto de vista de cómo se ve o cómo se viene la economía este 2022? Bueno, todos sabemos de que hay un brote inflacionario que realmente va a impactar, ¿no?, en los precios de los productos que han ido subiendo en forma sostenida, ya algunos inflados artificialmente, otros no, pero claramente vamos a tener un año complejo en cuanto a la inflación que se viene encima. Se supone que van a haber por lo menos 2 años donde vamos a tener un brote inflacionario. Los bancos hoy día están restringiendo el acceso al crédito. Lo que hace el Banco Central cuando sube la tasa de política monetaria, lo que quiere es restringir la economía, po. Que no haya más crédito, que no se endeude la gente, que tenga menos dinero para comprar, o sea, restringir el consumo. Eso es lo que busca. Por eso Claro. sube la tasa política monetaria y empieza a controlar un poco para que pueda bajar la inflación, pero la inflación baja en la medida que también se van ajustando las variables económicas, como por ejemplo el consumo. Hoy día estamos con un consumo altísimo. Hay muchos circulantes, eso hace de que los productos suban porque hay mucha demanda. Lo mismo, el acceso al crédito se restringe para que la gente no se endeude. Todo esto tiene que ver con lo que ellos llaman la macroeconomía, la microeconomía. Por lo tanto, estas son medidas para poder controlar, son macroeconómicas, de poder controlar la inflación. Por lo tanto, este año es un año complejo, es un año complejo, con altas tasas de inflación, que probablemente puede llegar al 5 o 6%. Ya estamos en el Hoy 6, día sí claro. una recomendación, Claudio, ¿eh? ¿Ya? Una recomendación. Hoy día es el tiempo del ahorro. Sí. Hoy día es el tiempo del Los ahorro. que pueden, pues. Los que puedan, pero Claro. si tú tienes, ojo, que hay un tema no menor, Claudio. Si el efecto del retiro del 10% provocó de que hay alrededor de entre 17.000 y 20.000 millones de dólares que la gente los tiene en sus casas o los tiene en cuentas de ahorro. No es mi caso, Por lo maestro. tanto, hoy día no lo tenga bajo el colchón, vaya, póngalo en una cuenta de ahorro. En Mire, le dólares va a o dar en UF. no en UF, Claro. tiene que ser en UF. Hay una cuenta ahí que Banco Estado abrió que está abriendo que es cuenta en UF, 7, por lo tanto tiene eso, más un 2%. Eh, querido, Por lo tanto, usted va a tener retorno, no se va a desvalorizar su dinero y claro. va a tener ahí los reajustes correspondientes. Por lo Hernán, tanto, no, bueno, pero esto es, es muy bueno lo que tú planteas. ¿Ah? Yo creo que la gente que tiene capacidad de ahorro, ahorrar en UF no es menor, porque hay algo que no, si hay algo que no baja en Chile respecto a la moneda es la UF. Pero de una u otra manera, si uno lee al ministro de Economía, Lucas Palacio, él plantea también de que Chile está creciendo a casi un 15% este mes, el próximo mes, y que las expectativas de crecimiento el próximo año van a ser muy altas. O sea, eso se contrapone absolutamente con lo que tú planteas y y con lo que plantean los no, pero economistas. no, Claudio, no es contradictorio. Cuando tú tienes un periodo de depresión, de crisis económica, tú vas evaluando el aumento de las tasas del IMACE o de la actividad económica, empieza a crecer a tasas muy superiores porque tú lo único que estás haciendo es recuperando la actividad anterior.
Entonces, claramente, esto te da un ejemplo cuando ocurre una catástrofe en Chile, cuando hay algún terremoto, algún tsunami, una cosa así, y hay un desastre, las tasas suben porque hay una actividad económica que lo que hace es volver a recuperar el camino que tenía anterior a la crisis, po. Y lo que estamos haciendo hoy día es solamente recuperando el nivel económico y de desarrollo que estaba teniendo y de expansión que teníamos antes. Pero como tuvimos un retroceso durante 2 años, Claro. hoy día lo que haces tú es solamente recuperar, pero Solamente todavía recuperar. no estás a los niveles que había antes de la crisis. O sea, puede haber una doble lectura en lo que plantea los ministros de Hacienda y de Economía del gobierno de Piñera, que plantea que estamos creciendo en un 14, en un 15%. O sea, estamos, después de todo lo que decrecimos, estamos tratando de llegar a los niveles. Esa es como todavía no como la llegamos a los lógica. niveles anteriores. Claro. Entonces Imagínate. lo que uno podría establecer, don Hernán, disculpe que lo interrumpa, es de que uno de los obstáculos más importantes que va a tener el gobierno de Boric, aparte de llevar adelante el buen proceso, una buena constitución, va a ser también claramente de una u otra manera luchar contra los obstáculos económicos, creo yo, ¿no? Bueno, sí, bueno, un sinnúmero, por ejemplo, la expansión del país y los ingresos que están por parte de las exportaciones han bajado. O sea, estamos en un nivel del cobre excepcional. Eso sí, Claro. eso es verdad. Por el cobre, las ventas del cobre, todo lo que se está exportando, el nivel de precio del cobre está en las nubes también. $4 y tanto la libra. O sea, es altísimo, están en precios históricos. Pero claramente hay una restricción económica porque hay menos exportaciones, los precios que hay de las importaciones son carísimas. O sea, hoy día los productos llegan a precios altísimos, los precios que se están vendiendo a nivel internacional. Justamente nosotros hemos estado analizando con los... Mira, fíjate que hicimos una alianza porque creemos que le hace bien a Chile entre la Asociación de Exportadores de Fruta, ASOEX. Ya. Hicimos también con los camioneros, que también tienen que ver con esto de la importación, exportaciones. Hicimos con ellos, con la Cámara Nacional de Comercio, porque todo lo que está sucediendo con la importación y exportación está afectando directamente a los consumidores. Claro. Entonces tenemos que ver a los exportadores, porque el costo de los fletes marítimos es una locura. ¿Y sabe dónde? Una locura. ¿Y sabe dónde se ve eso? Nosotros en Chile durante muchos años hemos tenido fruta y verdura que viene de la zona central de muy mala calidad y a precios bastante altos. Pero este año en particular, por la poca exportación de frutas como frutilla, guinda, entre otras frutas que no la conocíamos en el sur de Chile, están llegando a precios muy baratos, muy bajos. Cereza que antes tú no la comprabas en menos de 3.000 o 4.000 pesos el kilo en Chiloé, y una cereza de mala calidad, hoy está llegando cereza de exportación a 1.000 pesos el kilo. O sea, también hay contrapuntos ahí respecto a algunos productos que nosotros exportamos. Claro. Otra cosa... Pero ahí tú te das cuenta de que eso que está sucediendo es parte de las exportaciones que hace Chile. Y que por muchos exportadores no están pudiendo hacerlo porque llegan con precios no competitivos. Chile tiene otra particularidad en esto, Claudio. El costo del flete en Chile es más caro que desde Perú. Mira. Nosotros estamos en el lugar más alejado de donde exportamos, por lo tanto el flete nuestro es más caro y nuestras importaciones también son más caras. Pero para ponerlo en el contexto, anteriormente arrendar un container te costaba entre $2.000 y $3.000.
para importar desde China o mandar desde Chile. Bueno, hoy día está el costo del container está entre 18.000 y 20.000 dólares. Eso costaba, ya te costaba 3.000. Ese es lo que está sucediendo y por eso los productos importados llegan más caros. Además, hay que decir que las navieras, que son, por lo demás, son poquitas en el mundo, ¿ah? No son, uno cree de que las navieras son muchas, no, pues está concentrado también. Ha habido hasta colusión, pues, Claudio. ¿Eh? Claro. Han habido hasta colusión de las navieras, porque como son tan pocas, es facilito como ponerse de acuerdo en los precios y empezar a cobrar más por los fletes. Las navieras se han forrado en este periodo, Claro. han tenido utilidades gigantescas, porque subieron el costo de los fletes. Fíjate que nosotros analizamos un caso de una persona que importó un generador que pesaba 45 kilos, que en China le costó 1.500 dólares y le llegó para llegar a su casa, a su domicilio, con todo el proceso de importación, aduanas, de todos los procesos, los agentes de aduana, todo lo que pagó, le llegó a domicilio 4.400 dólares. Wow. Claro. Y ahora ese señor tiene que venderlo. Tiene que Porque aplicarle un 30% más. Si le aplicara un 20, le sube no sé cuánto más, tío. Claro. Entonces, ¿te das cuenta? Esa es la dificultad que tenemos hoy O sea, día en Chile, con la importación de productos, y eso produce inflación. lo que Claro. queda claro es que en Chile hoy día todos estamos más pobres. Porque indistintamente seas funcionario público, mantengas tu sueldo, el aumento de las cosas ha sido tan sostenido en el tiempo que tú estás pagando más, por ende estás teniendo menor ingreso también. Pero hay otro tema que a mí me llama poderosamente la atención. Yo entiendo que Chile es un país neoliberal y por eso estamos trabajando para poder cambiar la constitución, pero hay cosas tan aberrantes, y uno las palpa a la vista, que dice relación, por ejemplo, en la zona nuestra, nosotros somos una zona exportadora de salmón, ¿ya? Desde Chiloé sale el 70% del salmón que se exporta, sale desde Puerto Montt, ¿ya? Pero resulta que en Estados Unidos, un kilo de salmón fileteado, un kilo de salmón de exportación vale 9.000 pesos chilenos. En dólares, tú haces la conversión, sale 9.000 ¿Sabes pesos. cuánto vale en Santiago, Claro, Claudio? Vale 12.000. 12.000. Pero aquí en Chiloé, ¿sabes cuánto vale? 10.000 pesos. ¿Mm? ¿Sabes cuánto vale en Canadá? El salmón que se exporta desde Chiloé, 6.000 pesos chilenos. Bueno, O sea, aquí estamos te hablando cuento- de que ahí son temas que uno también ve de los abusos que se generan en estos temas comerciales. No, pero mira, Claudio, hace pocos días tuve una reunión muy importante para tratar el tema del canal pesquero, ¿Ya? pescados y mariscos. Y realmente, no. Todo lo que es la venta, la compra, venta y distribución que se hace a los pescadores artesanales, cooperativas de pescadores, es de un abuso gigantesco, Claro. un abuso gigantesco. A esos pescadores artesanales, por la merluza, Les pagan le 300 pesos pagan el kilo. 2.500, le pagan 500 pesos, 500 pesos. entre 350 y ¿Ya? 500 pesos el kilo, y Y lo venden a aquí 4.000 están y los 5.000. intermediarios, Mm, los intermediarios, Claudio, claro. pasa a veces por 7 manos, 7 intermediarios antes de llegar al terminal pesquero, o desde el terminal pesquero, que son una verdadera mafia. Esa es una mafia, Claro. esa es una mafia que hay que desarmarla, es un cartel que hay ahí. Y que es el que hace de que todos esos productos que compran a precios miserables que le pagan a los pescadores artesanales, le llegan al consumidor final a un precio inalcanzable. Bueno, La reineta. Y eso, por la reineta no pagan más de 500 pesos el kilo. Y pero en Santiago está 6.000. pero eso 6.000 pesos claro, el kilo reineta. pero eso en la práctica también es colusión.
Por También es supuesto que corrupción. Por hay que ende, hacer. por ende, la regulación, y vamos a hablar de eso después, porque la agenda pro consumidores también tiene que establecer esos mecanismos. Entiendo que el día lunes tuvo una reunión con el presidente para ver estos temas, pero quiero llevarle un tema anterior. Quiero enviar saludos primero a Malvina Delgado, que nos está mandando saludos, a Jacob Rifo desde Aysén. Jacob, un abrazo. Francisco Daniels, un gran amigo de Francia, que nos está mirando. Jorge Tapia, un amigo comunista, un abrazo. Álvaro Yarzún, un abrazo para todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Quiero preguntarte por algo que es muy relevante, muy importante para la gente, porque si bien ya discutimos, debatimos y conversamos que este año 2022 va a ser bastante complejo, a eso hay que sumarle el nivel de cesantía, que es la realidad que tenemos en Chile hoy día, que fluctúa los 2 millones de personas que perdieron su trabajo y no lo han recuperado, por una parte. Por otro lado, ya no va a existir el IFE, ya que de una u otra manera mantenía a la gente tranquila. No van a existir los retiros, que de una u otra manera la gente tuvo cierta tranquilidad para pagar deuda. No van a existir los diferentes bonos que se entregaban, tampoco van a existir. Las bonificaciones del CENSE por mano de obra y otros tampoco van a existir. En consecuencia, se viene difícil el tema. Y si a eso le sumamos lo que conversamos el otro día, de lo imperioso que era, y sabemos que ahí ustedes como Conadecus estaban haciendo conversaciones, porque la palabra lobby ya suena feo, conversaciones importantes con el Parlamento para poder postergar los servicios básicos o el pago de los servicios básicos, porque en Chile tenemos aproximadamente 2 millones de personas que están con deudas pendientes entre 500 y 800 mil pesos de servicios básicos, solamente luz. A eso también hay que sumarle agua, porque no han tenido la posibilidad de poder pagarlo. Y eso supuestamente al 1 de enero debía cortarse. Ya en consecuencia la gente que no tenía los pagos al día ya iba a quedar sin luz y sin agua. ¿En qué quedó eso? Bueno, se aprobó el proyecto, pues. Sí, pues ya está vigente nuevamente Mira, el cuéntanos. servicio de urgencia y se hizo el proyecto de postergación de pago. Las empresas también entendieron que no podían hacer un corte masivo y dijeron que se iban a dar 30 días hasta el 30 de enero, ellos no iban a tomar no iban a ejecutar ningún corte. Pero la ley que se tramitó le da la posibilidad ya a las personas de estar tranquilas, que van a tener nuevamente un año más, va a ser hasta el 31 de diciembre de este año, en que la postergación la postergación de los cortes de los servicios básicos no corre. Hasta el 2022, hasta el 30, perdón, para que quede claro, porque hay mucha gente que ya está preguntando. O sea, los cortes de suministros básicos, luz, agua, internet también incluye. Gas. Luz, agua, gas, internet también. No, internet ya. No. Luz, agua y gas va a ser hasta el 31 de diciembre del año 2022. Sí. Ya, ok. Ya. ¿Eso incluye algún mecanismo de cofinanciamiento, de subsidio? Que fue lo que... Ya. Claudio, esto que fue lo que nosotros manifestamos, de que aquí teníamos que avanzar, dijimos como a mediados de año, le dijimos con alta anticipación, discutamos una forma de subsidio para poder enfrentar este tipo de endeudamiento. Porque si hoy día tenemos un promedio de casi 500, entre un poco más de 500.000 pesos, ese es el promedio, no digo que las cuentas, porque hay gente que tiene menos y hay gente que tiene mucho más. He visto cuentas de 4 millones también, claro, de personas, hogares. Entonces, si nosotros nos damos el tiempo y empezamos a discutir en serio un subsidio para poder suplementar esta deuda, porque si tiene 500 hoy día, a fines de este año va a ser 1 millón. Claro, si sigue postergándolo. Y ese millón se replica también en el agua. Estamos hablando de que aumentó la cantidad. Hoy día estamos, según la última cuenta, aumentó de 700.000 a 760.000 en electricidad. Y que son muy similares la cantidad de personas que tienen pendiente los pagos en electricidad, son los mismos que tienen en agua. En gas es menor, porque la cantidad de gente de gas de red es poca, no es tanta.
son cientos de miles. Claro, solamente Santiago al Son como parecer, ¿ah? 700, 800 Solamente mil. Santiago Pero tiene red los de otros son 6 algunas millones y comunas medio. grandes. Claro, entonces, hoy día el equivalente a 760.000 personas significa que son hogares, no son personas, son hogares. Esto es la deuda que está ahí y son de hogares. Por lo tanto, si uno los multiplicara por 4, estamos hablando 3 millones de personas que quedarían sin agua y sin luz. El 15 Bueno, o a esas 20% personas del país. claro, entonces Mm, hay que buscarle solución de qué manera ellos pueden enfrentar esa deuda y que haya algún subsidio permanente para poder enfrentarlo. Porque hoy día, ¿qué es lo que puede hacer? Puede ir a la compañía y hace una reprogramación, ¿no? Repacta y lo puede dividir hasta en 48 meses. Pero los 48 meses al dividirlo, la persona tiene que pagar la cuenta actual más lo que la división de los 48 meses. claro. Entonces, si una persona tiene 500.000, si lo divide en 48 meses, son más de 10.000 pesos adicionales que tiene que pagar a la cuenta de hoy día. Claro. Nosotros creemos que el mejor mecanismo es un subsidio, pero no es como nosotros no somos partidarios de la fórmula que están presentando el gobierno también. Están presentando una fórmula donde a nosotros nos parece de que las platas tienen que salir de otros lados, porque hay espacio. Yo aquí lo he manifestado. Me parece que hay que acortar la brecha de precio y tarifa, la discriminación que existe entre consumidores regulados y consumidores libres. No puede ser que el que más consume pague menos. Y paga harto menos, casi la mitad menos de lo que pagamos nosotros en los hogares. Por lo tanto, ahí hay un espacio donde poder regular eso para poder que ellos creen el fondo para entregar un subsidio permanente. A mí me parece que eso es un mecanismo para poder que se pueda regularizar estas cuentas, porque también tenemos que ver y hacer análisis cuánto va a subir la cuenta ahora, porque la cuenta ahora va a subir, tiene que subir, Claro. porque el dólar subió, el petróleo subió, bueno, en el caso de la luz, los Había un precios y las fondo, tarifas son había, costo marginal. no, y lo otro que había un fondo que ese fondo también se acabó. Sí, ya, Mm, ya se extinguió, se ¿no? extinguió, Eran mil claro. quinientos millones de dólares. ¿Y tú sabes por qué se creó ese fondo de estabilización? Mm, Era a cuenta de las futuras bajas que iba a tener la luz. Pero las cuentas dicen de que la luz no va a bajar como hasta el año 2030. Antes claro. de ese tiempo difícilmente va Sí. a bajar porque están los contratos hechos y está todo hecho. Entonces no va a bajar. Entonces, esta situación hay que resolverla con un subsidio permanente para las personas. Nosotros optamos por un subsidio permanente, tenemos un modelo que hicimos una presentación con las municipalidades libres, hicimos otro modelo, nosotros tenemos diferencias con el modelo de las municipalidades, pero Mm, hay que buscarle una claro. solución, hay que discutirlo. El problema es que la mesa no funciona porque el gobierno no ha llamado a una mesa y no No nos le hemos interesa sentado, esta hemos altura estado de la más vida. discutiendo y presentando, y ahora un gobierno que le quedan 2 meses, ¿no? No, Menos de ya. yo creo que están preocupados de la licitación del litio. Eso los tiene un poco Claro, claro. apurados. Entonces, Mire, tenemos, dale. esas son las dificultades, pero que está la ley, ya por lo menos tranquilidad, Tranquilidad para no la le van a cortar gente la que no le van luz a ni cortar el la agua luz ni el... hasta diciembre del año 2022. Eso Claro, pero yo creo que es una tremenda noticia para la gente, pero ahora viene con el nuevo gobierno una negociación, una conversación, una discusión en el Parlamento al respecto de cómo se generan algún tipo de beneficio, algún tipo de poder, porque al final del día la deuda va a seguir aumentando y este año, como lo veníamos conversando, va a ser un año complejo. Hay mucha gente que nos está pero escribiendo. vamos a... Saludo a Rolando del Río desde Aysén, que fue juez
juez oral en lo penal en Castro y que hoy día está viviendo en Aysén. Un gran amigo que es panelista también, analista político, fue candidato a constituyente. Un abrazo, Rolando. Pablo Vázquez hace una pregunta bien interesante, antes de que entremos a la agenda pro consumidores. Consulta, ¿hasta cuándo los corredores de propiedades arrogan el cobro de honorarios del 4% por ventas, 2% al comprador y 2% al vendedor? Aparte del papeleo no hacen nada más porque todo lo hace el banco. ¿Eso es legal? No sé si está en condiciones de poder responderla, pero es una pregunta que es bastante atingente también, porque un corredor de propiedades, por solamente hacer una gestión, te cobra el 4%, 2% el comprador, 2% el vendedor, pero indistintamente lo que cobre, porque su trabajo tú lo puedes buscar o no. La pregunta es si eso es legal o no. Legal. Es legal, ya. Y ellos fijan su honorario, pues si tú puedes fijarla, yo puedo fijarla en mayor por libertad. Claro. Economía No libre. Volvemos a la economía libre mercado. Es exactamente lo mismo. El libre mercado. Los precios los regula cada uno. El otro me puede cobrar un 10. Claro. Querido amigo, vamos a la agenda pro consumidores. Sé que el día lunes se reunió con un presidente, no sé si con el presidente saliente o con el presidente entrante, pero como con ADECU se reunieron con un presidente, usted me dirá si es el bueno o el malo, pero de una u otra manera se trató la agenda pro consumidores, que es algo que es muy importante poder conversar y que la gente ya vaya tomando sintonía de los derechos, de que también nosotros tenemos que exigir derechos en este país que es tan desigual, que es tan injusto y que es tan abusivo. Bueno, mira, la verdad que fui invitado a La Moneda con el presidente Piñera. Ah, ya, con el saliente. Con el saliente. Bueno, justamente me invitó porque teníamos que ir a una reunión para poder ver los alcances de la ley pro consumidor junto con el ministro de Economía, el director del CERNAC, la ministra de Transporte. Tuvimos una reunión donde se analizó cuáles son los alcances. Nosotros tenemos clarísimo qué los alcances, en qué es lo que avanzamos, qué es lo que quedó pendiente, que fue la pregunta que hizo el presidente. Y yo dije lo que estaba pendiente, algunas cosas que están pendientes, porque la verdad, algunas quedaron dentro de esta ley pro consumidor, hay avances, pero hay algunas en que faltó un poquito más, le faltó un poquito. Por ejemplo, vamos a partir aquí, Claudio, diciendo qué es lo que hemos avanzado. Aquí tengo varias, como ser las que tienen vigencia ahora, las en cuanto entran en vigencia. Por ejemplo, el derecho a retracto, las modificaciones que tiene el derecho a retracto es que, por ejemplo, el consumidor hoy día no tiene el derecho a arrepentirse del derecho a retracto, que hoy día tenemos ese derecho, los 10 días para retractarnos, pero hoy día queda mejor, más clarificado. Sin expresión de causa alguna, o sea, no tengo que justificar por qué yo me retracté. Nada. Sin expresión de causa alguna. ¿Qué es lo otro que tiene? Es que hoy día siempre queda de cuando se hace el contrato, de cuando llegó el producto. No, es a partir del momento que llegó el producto, de la recepción del producto. O en el caso de servicio, de cuando se celebra el contrato. Pero además le agrega otro derecho al consumidor que tiene, las empresas tienen el deber de informar antes de la compra el costo y el tiempo que tomará el despacho de sus productos. O sea, aquí hay una obligación de que cuando yo compro, ya no quedó de que compré hoy día, no, es que no pude, llegó en 2 meses más, 3 meses más. No, hay una fecha. Si no cumple la fecha, hay una infracción a la ley del consumidor. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad aquí no de estar discutiendo permanentemente que me llegaba en 15 días, pero me llegó un mes después, como sucedió durante todo este tiempo y todavía algunas cosas le suceden. También agrega también otra posibilidad, de que a pesar de que yo hago la compra presencial, voy a la tienda, pero si nosotros no hemos tenido acceso directo al bien, se considera también como compra a distancia. Entonces, ahí hay. Esta norma entra en 4 meses más, entra en vigencia porque hay que hacer un reglamento.
Lo otro que tenemos aquí, hay un tema, una modificación que es muy importante para los estudiantes, para los, ¿no? Esto para los estudiantes es vital, porque la modificación tiene que ver con, establece la obligación de los institutos profesionales, las universidades, educación técnica, ¿no? De entregar los certificados de estudios, cosa que hoy día era bastante dificultosa, aunque estén en morosidad. La persona puede estar morosa en el pago de su cuota, de su mensualidad en la universidad, en el instituto profesional o en la educación técnica, pero si él necesita un certificado de estudio, concentración de nota, estado, ¿no? o el estado de la deuda, todo lo que tenga que ver con esa información, están obligados a entregarla y gratuita, cosa que hoy día tiene valor. Hoy día sacar un certificado de estudio tiene precio. Claro. Le cobran. Bueno, hoy día tiene que ser gratuito y esto lo puede hacer 2 veces al año. Tiene derecho a 2 certificados al año que puede pedir. ¿Y eso se puede hacer Por lo online? tanto, ¿Se puede hacer online? sí, usted lo puede hacer por los medios que las universidades y los organismos lo tengan establecido, pero si usted lo solicita, se lo tienen que entregar. Okay. Y por lo tanto, ahí hay un avance. Bueno, otro tema que también entra, ¿te acuerdas que cuando hablábamos del 3x3, que el consumidor por 3 meses tiene garantía por 3 meses y puede solicitar el cambio, la reparación o la devolución del dinero como derecho que tiene en los 3 meses que tenía de garantía? Hoy día esa garantía hay una ampliación y tiene a 6 meses. Una ampliación a 6 meses de garantía. Por lo tanto, hoy día va a ser 3x6. ¿Eh? Este entra en vigencia en 3 meses más, porque también hay que dictar reglamento y todo esto para ajustarlo. ¿Ah? Y que las empresas también ajusten sus condiciones comerciales. En el caso de las modificaciones en la materia de educación superior, entra de vigencia inmediata. O sea, está vigente. Si hoy día un estudiante quiere pedir un certificado, nadie se lo puede negar y se lo tienen que entregar gratuito y ahora. Okay. Eso es una cosa. Ahora, hay una cosa que es importante para la gente con discapacidad visual o auditiva. Y en los contratos de adhesión deben adaptarse para el fin de garantizar su comprensión en las personas con discapacidad visual y auditiva. Me parece bien, porque siempre dejamos a las personas con discapacidad como en segundo plano, y hoy día no se preocupa. Bueno, y hay otro tema también que está aquí, y que este sí que es relevante, porque muchas personas, yo creo que le ha pasado. Se acaba el monopolio de los concesionarios de automóviles por las mantenciones por la mantención de las garantías. Ya. O sea, cuando compras un auto no tienes que ir obligatoriamente a llevarlo a la Toyota, si te compraste un auto Toyota, pero además, y te cobran 600.000 pesos por una mantención. Exacto, pero claro. mira lo importante de esta nueva derecho que van a tener los consumidores. Primero, cuando se hace el contrato de la compra del vehículo, se debe informar cuáles son las mantenciones necesarias para mantener la garantía. Por lo tanto, yo voy a saber qué es lo que tengo que hacer. Segundo, deben informar el precio de cada servicio. Tercero, van a haber talleres no vinculados al concesionario, talleres independientes, que van a poder acreditarse y certificarse para poder entregar, hacer las mantenciones y competirle a los concesionarios. Todos deben tener los precios publicados por cada tipo de mantención.
Cuarto, hay otro tema que no es menor, Claudio. ¿Ya? Si la mantención dura más de 5 días, el concesionario está obligado a entregarle un vehículo de similares características para que la persona se pueda movilizar. O sea, aquí se acabó el tema de que cuando llegaba el periodo de la mantención, tú tenías 15 días el vehículo, 3 semanas, y no entregabas el vehículo porque estaba en mantención. Por lo tanto, hoy día el plazo para entregar los 5 días. Si se pasa eso, me tiene que entregar otro vehículo, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un avance, pero no menor. Esto entra en vigencia en 4 meses más, ¿no? Porque hay que Ya. hacer todos los reglamentos, Claro, ¿no? diario oficial y Eso todo es, lo... y además, ¿no? eh, tienen que, hay una norma que también se está aplicando en que los proveedores de productos durables, estamos hablando de autos, lavadoras, todo, tienen que mantener los stocks de repuestos necesarios para la mantención de estos productos o de estos servicios, y además tienen que dar a conocer cuánto es el periodo de durabilidad. Por lo tanto, la duración de los productos, no hay que olvidarse que existe hoy día la obsolescencia. Y el tema de la obsolescencia muchas veces te deja el producto tiene una duración, pero no es porque el producto no esté malo, sino que está programado para que termine su uso en este periodo. Por lo tanto, ahí hay un tema no menor. Eh, Aquí hay un tema que es bien importante, cual yo hice presente de que ahí en la reunión, justamente de que nos parece importante, pero no se fue al fondo. Yo hice presente en la reunión ahí de que esto tenemos que seguir los ejemplos de otros países. Esto que hoy día, esto tiene que ver con que cuando tú solicitas un crédito, la entidad financiera o el proveedor debe analizar la solvencia económica del consumidor, de algo básico. Hoy día algunos lo hacen, digámoslo, pero hoy día va a ser una obligación realizarla, porque claramente aquí lo que se busca es que las entidades financieras no sobreendeuden a las personas, y por lo tanto, ¿ah? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es que les decimos de que nos parece bien de que se analice la solvencia económica del consumidor, pero cuando se analizó la solvencia económica del consumidor, y a pesar de que a lo mejor no tenía la capacidad de pago, y igual la entidad financiera lo endeudó, la responsabilidad también debe ser de la entidad financiera. Y en consecuencia, yo en esa reunión dije, mire, en otros países del mundo, como Italia y Argentina, en Italia es la ley de insolvencia, en Argentina es la ley del consumidor, cuando sucede ese sobreendeudamiento, a pesar de hacer el análisis de la solvencia económica del consumidor, igual se le sobreendeudó, el consumidor tiene derecho a recurrir al tribunal respectivo y forzar a una renegociación forzosa, de tal manera de que el tribunal dictamine cuáles son, por las condiciones económicas que tiene, cómo se readecúa ese contrato para que pague lo que tenga capacidad de pago. Ya. Eso es parte de lo que se hace en otros países. Y además, ese tribunal puede rebajar tasas de interés, puede rebajar los costos de mantención, puede hacer ajustes al crédito que toma todo esto. Eso creo que va a ser tomado en cuenta, porque ante esa observación que hice yo, se ordenó inmediatamente al superintendente de insolvencia para que se incorpore en la ley de quiebras personales esta medida de que puedan los consumidores tener la posibilidad de
de hacer una renegociación forzosa cuando se hace un sobreendeudado y y se ha hecho el análisis de solvencia económica. Eso es una observación que hice yo, que en algún momento lo hicimos, pero nadie nos escucha. Claro. Pero hoy día a lo mejor vamos a poder hacer algo. Y sabes que perdón, dale adelante, por favor, concluye. Mira, hay otro tema que no es menor. Hay el avance que hay en el tema de las modificaciones del código aeronáutico. Ya. ¿Ah? Aquí hay una parte que entra en vigencia inmediata y otra que no entra en vigencia inmediata. Pero cuando hay una denegación, ¿ya? Pero mira, antes que me vaya, bueno, en la anterior también hay una especial para los estudiantes. A los estudiantes hoy día no van a poder pedir crédito, ¿ah? Que no tengan relación con el financiamiento de la prestación de servicios educacionales. Ya. Va a haber una restricción por el tema del análisis de solvencia económica, porque los estudiantes tú no los puedes estar endeudando. Claro. No los puedes estar endeudando, si los estudiantes están tan endeudados como todos nosotros. Bueno, en las líneas aéreas, aquí hay un tema que no es menor. Cuando la línea aérea informa por escrito al momento que ocurre una denegación del servicio, y antes, que es cuando está el vuelo sobrevendido, el consumidor tendrá derechos incluso a retracto, a pedir la devolución del dinero. Si a mí no me dejan subir porque el vuelo está sobrevendido, tengo derecho a postergar el vuelo o solicitar que me devuelvan la plata. Claro. Y tienen 10 días para devolver. O sea, se acabó esto de que no la devolvían, no. Si hay demora en el vuelo, bueno, el consumidor va a tener derecho incluso a indemnización. Si es por más de 3 horas, entre 0 y 3 horas, tiene una indemnización que van entre 2 UF hasta 20 UF. Yeah. Y también le tiene que dar, depende también las millas, la distancia de los viajes. Hay un listado, una tabla para poder entregar esos beneficios. Esto que es súper importante, porque estamos modificando el código aéreo, que es lo otro que también le tiene que dar en caso de espera. Cada 3 horas le tiene que dar servicio de comunicaciones, telefónica, electrónica, tiene que darle comida, refrigerio, equivalente a media UF, estamos hablando. En caso de que la hora de salida sea igual o superior a 2 horas. Cada 3 horas adicionales de espera se deberá entregar una nueva prestación por el mismo valor. O sea, si yo estoy 3, 4, 6 horas en el aeropuerto, cada 3 horas me tiene que estar dando todos estos refrigerios y comida y todo. Yeah. Por lo tanto, ahí tenemos unos avances importantes en la ley del consumidor. Ahora, hay otros beneficios que tenemos también en esta ley, como por ejemplo esto que hemos discutido mucho sobre el reconocimiento pro consumidor. En el reconocimiento pro consumidor, esto equivale a de que nosotros lo que siempre hemos reclamado, Claudio, que siempre decimos que difícil es aplicar la ley del consumidor en las actividades reguladas por leyes especiales, porque la ley del consumidor es supletoria. Claro. Entonces hoy día coloca de que la interpretación de la aplicación en sectores regulados va a quedar en las manos del juez cuando esté en el juicio. Por lo tanto va a haber una interpretación del juez si se aplica o no se aplica. No es lo óptimo, pero es un avance, porque antes se denegaba definitivamente, en el caso de la ISAPRE, en el caso de la AFP,
y otros servicios, hemos tenido reveses nosotros, ¿no? En las demandas. Por lo tanto, eso es un tema no menor. Y por último, en este ámbito, que son muchas, son como 30 medidas distintas que van a tienen injerencia. En el caso de las líneas aéreas, cuando las personas no puedan viajar por enfermedad, si presentan certificado médico, van a poder tener la posibilidad de postergar el viaje o pedir la devolución de lo cancelado, incluyendo las tasas de embarque, porque esa es una discusión que había pendiente, que las líneas aéreas te devuelven plata, pero te devuelven la plata del pasaje y no la tasa de embarque. Sabemos que la tasa de embarque la toma la concesionaria y una parte de ahí le toca al Estado, pero no puede quedarse con algo cuando el vuelo no se efectúa. Por lo tanto, ahí hay una cantidad de medidas importantes que están en esta modificación de la ley del consumidor. Claro. Bastante bien, mira, sigamos leyendo, que hay harta gente que nos está mirando hoy día, hay harta gente que espera la entrevista con Hernán Calderona. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿qué día lo va a entrevistar? Coloca un día fijo para que lo veamos. Rolando del Río me dice, el libre mercado, o nos dice, el libre mercado es también libertad de precios. El mercado es amoral. Ello da espacio a la inmoralidad, que sí es repudiable. El libre mercado genera desorden e inseguridad para la gran masa de consumidores. En lo particular lo comparto absolutamente y es lo que estamos peleando con este nuevo proceso constituyente, de tener una regulación mucho mayor al respecto, entre muchas otras cosas, pero al respecto del libre mercado. Sergio Donoso, bueno, los avances de la ley pro consumidor debe ser informada a toda la ciudadanía. Nosotros hacemos el esfuerzo de poder comunicarlo, pero la responsabilidad cae también en el Ejecutivo una vez que la ley se promulga, de poder informar, y ahí de los medios de comunicación como nosotros, de poder informar también. Ya Ángel Pérez, felicitación de la importante labor de Conadecus. Harta gente que nos escribe, saludos para toda la gente que nos está escribiendo, pero quiero concluir esta conversación, porque más que una entrevista es un conversatorio. ¿Qué es lo que te parece? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu mirada? Que la Fiscalía Nacional Económica haya demandado a Hernán Vigi, es candidato presidencial de la derecha post-dictadura, ministro y brazo armado del genocida de Pinochet, con respecto a a lo que hemos leído en los medios, que ha tenido dualidad de función de asesoría con empresas que son competidoras. Bueno, uno de los temas relevantes, este es uno de los primeros casos que la Fiscalía Nacional Económica denuncia que por infracción a la provisión de interlocking, ¿no? Eh, eh, para que lo entiendan las personas aquí que nos están viendo, el interlocking son los conflictos de interés. Esta es una expresión norteamericana que se expresó y que se quedó establecida una regulación que es una regulación bastante estricta en Estados Unidos. En Chile es bastante, a mí te lo digo así en forma bien clara. Yo tuve una discusión justamente con el ministro de Economía y con el entonces fiscal nacional económico, porque en la ley que envió la presidenta Bachelet para modificar el decreto ley 211, ellos no querían incorporar la regulación del interlocking. Y yo tuve una discusión con ellos, y al final nosotros presentamos indicaciones sobre el tema de interlocking, y al final se incorporó. Ellos decían que tenía que ser una ley especial, y yo decía que tenía que estar en el decreto ley 211. Al final quedó en el decreto ley 211. Ya. Fue una discusión bastante áspera con los dos, porque yo le exigía que tenía que estar. Bueno, hoy día tenemos este interlocking. No es lo óptimo, todavía le falta, pero está funcionando. Por lo menos la Fiscalía está denunciando este hecho. ¿Por qué? Porque el señor Vigi
están en los directorios de 3 bancos. El Banco Chile, el Banco Falabella y el Banco Consortium. Y en consecuencia, uno justamente de las medidas y de lo que considera la provisión del interlocking es que un director no puede estar en los directorios de la competencia, porque tú tienes información relevante, o incluso este es uno de los motivos por los que incluso a veces se produce la colusión, cuando los directores de una misma empresa están en las empresas competitivas. Esto que estamos hablando hoy día sucedió con las empresas del gas. Claro. Donde la integración vertical y horizontal estaba también en los directorios. Estaban los directores de una empresa de la competencia estaban en la otra también como directores o ejecutivos. Bueno, eso es lo que está prohibiendo, eso es lo que está denunciando. Y eso es lo que generalmente se hace. Fiscalía. Bueno, yo creo entender que eso generalmente se hace para tener mayor información al respecto de generar una unificación de precios, lo que se llama en el sentido genérico que lo hemos planteado siempre, colusiones. O sea, el mismo director está en Farmacia Humá, está en Farmacia Cruz Verde, está en Farmacia San Cobram, y él es el encargado de llevar toda la información para regular los precios. Eso es la práctica, digamos, ¿no? Claro, bueno, esto puede conllevar justamente a prácticas anticompetitivas y yo creo que, bueno, las empresas tendrán que aclarar cuál fue el rol que tuvo Hernán Vigi, pero me parece gravísimo. Pero a eso mismo, ahora se agrega una nueva denuncia contra la Rainvial, Hurtado Viña, creo que es. Claro. ¿Ah? Estamos hablando aquí de lo que pasa es que ellos tienen tantos negocios que están en todos lados. Entonces, también los denuncia ante el Tribunal de Libre Competencia por interlocking horizontal. Bueno, esto es lo que hay en las malas prácticas y justamente esto es lo que la ciudadanía repudia absolutamente, estas prácticas empresariales que cada día se hacen más frecuentes. A pesar de que tenemos una ley bastante estricta, se pone las empresas vuelven a cometer y vuelven a chocar con la misma piedra y parece que esto ya es habitual. Esto tiene que ver con este Chile que cambió, pero que algunos creen que no ha cambiado nada y que son las prácticas de los años 90 del siglo pasado, donde el empresariado tenía una actitud feudal prácticamente. Sí, eso es. Claro, si aquí teníamos una actitud donde predominaban digamos, las familias, y los que tenían los recursos económicos, que eran dueños de todo, y que nadie les podía tocar. Y hoy día ha cambiado, nuestra sociedad tiene que avanzar. Avanzamos un poquito, este mismo caso de interlocking, ¿quién se iba a imaginar que se iba a denunciar? ¿Cierto? Primera vez que lo hace la Fiscalía Nacional Económica. Esperamos de que esto también sea parte de los debates que hay que dar. ¿Cómo profundizamos y mejoramos esta legislación? ¿Cómo mejoramos esta legislación? ¿Cómo diversificamos los directorios de las empresas, Claudio? Claro. Porque tú te das cuenta de que en las empresas, las grandes empresas, parece que existen ciertos tipos de nombres y apellidos y siempre están en todos los directorios. Mira, aquí vi que estaba en estos 3 directorios de banco. ¿En cuántos más está? Claro. Bueno, en cuanto a directorios de minería. Como que son nombres claro, bien específicos que están siempre en estos directorios. Entonces, esto quiere decir de que en Chile todavía nos falta regulación, nos falta democracia y nos falta transparencia para poder saber quiénes son los que controlan las empresas, dónde están estos personajes que de repente pasan por un ministerio raudo, pero toman medidas económicas, toman medidas después, y después ya aparecen en este otro lugar, y tú dices, bueno, ¿para quién trabajó? ¿Trabajó para la gente o trabajó para donde se fue a trabajar? Claro,
Así es, pues. Y ese es un tema. Es un temazo. Querido amigo, don Ángel Pérez nos termina escribiendo: ¿quién asume el rol fiscalizador? La ley es estricta, pero no se aplica. Claramente no se aplica porque no hay regulación. Y eso sucede en todo orden de cosas. Por ende, esperamos que esta nueva constitución, que ojalá tenga luz verde hoy día con el nuevo presidente o presidenta, y en 6 meses más podamos tener ya nuestro plebiscito de salida, o en 9 meses más nuestro plebiscito de salida, y que ojalá sea aprobado por el bien de Chile, porque de una u otra manera lo que estamos esperando hace más de 100 años, diría yo, que es un país un poco más equitativo, igualitario y por supuesto un poco más digno, donde el 1% de este país no tenga el 90% del Producto Interno Bruto. Querido amigo, un abrazo cariñoso, éxito, cariño, Chao, afecto. Claudio, Nuestro director le manda saludos porque dice que lo vio peleando bastante fuerte con el presidente de las funerarias el día 1 de enero. De eso conversemos de eso la próxima semana, porque ahí también hablemos de las funerarias. Porque también ahí hay un negocio bastante oscuro donde se le entrega una bonificación del Estado a la familia del fallecido por 700.000 pesos, y resulta que al final del día las familias terminan pagando mucho más que eso, y sepultar a un muerto o a un fallecido o a un familiar termina siendo más caro que la misma enfermedad. Así que conversemos de eso con mayor tranquilidad la próxima semana. Y un éxito, cariño y afecto para usted, amigo, que le vaya muy bien, y gracias por compartir temas tan importantes con nosotros. Muchas gracias, Bien, Claudio. Chao, que estés bien. Saludos a todas y a todos. Chao, que estés bien.